Bienvenidos, vamos a seguir con estudio de precios en su tema 3, en la sesión número 9, donde vamos a hablar de la estructura y la metodología para fijar precios. Vamos a ver todos los tipos y formas y métodos para la fijación de los precios, y en esta unidad veremos la fijación de precios en función del costo, que es muy importante, y saber de dónde surgen y nacen los precios desde el punto de vista económico y cómo se van combinando con los factores de la mercadotecnia. También veremos sus ventajas e inconvenientes para de esta manera comprender y entender mejor todo el proceso de la fijación de precios para lograr la venta final de los productos a los consumidores. Uno de los aspectos básicos y de los que tenemos que entender claramente es la fijación de los precios en función del costo. Porque vamos a ver en principio que el precio es un elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos. Los demás, como son el producto, la promoción y lo que es la publicidad, son los que producen costos. Aquí lo vamos a ver desde un punto de vista de la mercadotecnia. Pero el precio también es uno de los elementos muy flexibles y se pueden modificar rápidamente, a diferencia de las características de los productos y los compromisos con el canal de distribución, así como la comercialización y poner en manos de los demandantes o consumidores ese producto final. Pero al mismo tiempo la competencia de precios es un problema más grave todavía, porque para fijar precios en base a la competencia tiene que haber un estudio, tiene que haber una investigación más profunda y a la que las empresas normalmente se están enfrentando, sobre todo en los tiempos de globalización, en la cual la competitividad es muy alta y los productos tienen que tener una calidad determinada, bajo determinados estándares también. Ello conlleva entonces a una serie de competencia voraz, una competencia fuerte dentro del campo de la economía, y dentro de la mercadotecnia pues hay estrategias que se pueden utilizar en forma mucho más adecuada y hay una mayor flexibilidad en los métodos para poder fijar los precios y lograr esos objetivos. Pese a lo anterior referido a la competencia, muchas empresas no manejan bien la fijación de precios y eso es un grave problema. Por ello es importante conocer y saber de qué manera tener las bases para lograr una fijación y poder deslindar un poco de los costos y poder entrar a estrategias de fijación de precios mucho más encaminadas hacia el logro de objetivos y sobre todo hacia el área de la comercialización. Por ello el objetivo de esta unidad está encaminado a conocer los diferentes tipos de fijación de precios en el mercado, para poder comprender en forma global y estratégica cómo se maneja este tipo de mecanismos y cómo las empresas se enfrentan a estas situaciones y de qué manera logran toma de decisiones y posteriormente a través de políticas adecuadas que esas decisiones sean las mejores y no repercutan en la disminución de la demanda de los productos cuyo objetivo es comercializar y tener ganancias, márgenes de ganancias lo mayormente posibles. Otros de los tipos de fijación que vamos a ver en estas sesiones o unidades es la fijación de precios en función del análisis del punto de equilibrio. Ya veíamos en la unidad anterior cómo el punto de equilibrio tiene que estar armonizando el precio con la calidad y con la satisfacción de los demandantes. De esta forma, la tasa de retorno va a ser importante estudiarla sobre la inversión,
porque es muy importante que la empresa, a través de la planeación estratégica, conozca cómo va a fijar los precios, pero a través de la inversión, cómo va a retornar ese costo y sobre todo cuándo va a obtener ganancias al establecimiento de ese precio. También vamos a ver la fijación de los precios de la demanda y su comportamiento con lo que serían los elementos exógenos de la mercadotecnia y también todas las variables económicas que influyen y que a veces son difíciles de controlar. También la fijación del buen juicio para que haya una equitativa establecimiento de precios y esa equitativa distribución entre el precio y la compra del producto logre los objetivos que se pretende. También los costos de ingresos marginales para saber de qué forma va a haber ese margen de utilidad que van a tener las empresas comerciales. Los precios en promoción como variable de ajuste, porque también aquí vamos a encontrar una serie de políticas como descuentos, promociones, incentivación para la compra de los productos, siempre y cuando los precios estén en un equilibrio. También vamos a ver la frontera óptima de la producción, hasta dónde llega el punto máximo donde los costos ya no suben y donde la producción para fijar los precios de los productos tiene que ser equilibrada. Su cantidad y las técnicas competitivas de guerra de precios, que es uno de los aspectos que trae muchos desequilibrios y muchos inconvenientes en la fijación de los precios, sobre todo de las empresas comercializadoras de pequeño volumen o de mediano, a diferencia de las grandes empresas multinacionales que tienen mucho mayor margen para la fijación de precios. La fijación de los precios está demasiado orientada a los costos desde el punto de vista económico, y allí es donde tenemos que ver algunos aspectos importantes que nos vayan a dar una luz mucho más certera sobre la demanda, en la que se establece un límite superior para el precio que las empresas pueden cobrar, y por otro lado, ¿verdad?, que los costos que se establecen en el límite inferior y que la empresa quiere cobrar un precio que cubra el costo de su producción. Ese es uno de los principales limitantes y de los problemas que buscan las empresas solucionar en principio para poder tener un mayor margen en los precios. De esta manera, el precio mínimo tiene que cubrir los costos de todo lo que son la operación y la producción de ese bien o de ese servicio. Y también están incluidos el proceso de distribución y de la venta del producto. Asimismo, incluye también un rendimiento justo por el esfuerzo y el riesgo que está inmerso para poder lograr esos resultados que se pretenden. Por lo tanto, el objetivo general es ver todo este tipo de fijación de precios para comprender mucho mejor cómo están basados en el costo y también ver sus ventajas, sus inconvenientes, y de esta forma hacer un análisis pormenorizado y tomar decisiones adecuadas, tomar decisiones alternativas también que traigan como consecuencia beneficios favorables. Entonces es muy importante poder fijar precios que rebasen los límites de los costos y que no estén supeditados a los mismos, para que de esta manera el margen o las curvas de la demanda se desplacen en forma más flexible. Por ello es importante entrar en cada uno de estos puntos y son los que vamos a revisar. Antes de decir que la fijación del precio en función del costo está relacionada con las organizaciones, tanto con fines de lucro como
con los que no tienen fines de lucro y sobre todo que ponen un precio a sus productos o a sus servicios, siempre buscando ante todo sacar los costos operativos y de producción, de distribución. Los precios tienen muchos nombres, porque hay precio para todo. No podemos decir que no existen precios ni nada tiene costos. Los precios alrededor de lo que pagamos por la vivienda se le llama renta. Esa renta es el precio que se paga por la comodidad y de supervivencia y sobre todo para satisfacer las necesidades de vivienda. El precio que se paga por la educación se le llama colegiatura. Entonces, cada uno de estos precios tiene una singularidad y unas características diferentes. Por eso es muy importante hacer una clasificación y poder estudiarlas y orientarlas hacia los objetivos que se pretenden dentro de la comercialización, pero también es importante tomarlos como base en la parte económica y financiera para que las empresas, sobre todo, logren sus márgenes de utilidad. Los honorarios es el precio que se le paga a un médico o es el precio que cobra por sus servicios. De esta manera, entonces, todo tiene un precio y todo tiene un valor basado en el costo para poder realizar las actividades pertinentes. Las líneas aéreas, los ferrocarriles, los taxis y los transportes en general, pues tienen un precio, es cuando se cubre el pasaje. Entonces, aquí también este precio está basado en estudios y tiene que ver mucho con el efecto multiplicador de los precios que son base, como la gasolina o los energéticos, que vamos a ver siempre influyen en la determinación de los precios. En este caso, sube la gasolina y sube el pasaje y suben los costos y las tarifas también de los taxis y de los diferentes tipos de transporte colectivo. Igualmente es un factor multiplicador no solamente para los servicios de transporte, sino para los productos básicos, para toda clase de productos que se tengan que distribuir y tengan que llegar a mano de los consumidores finales, que son los que pagan esos sobreprecios por el efecto multiplicador de los energéticos o de los elementos exógenos que hacen que esos precios tengan variables y cambios, a veces drásticos y a veces pues no tan drásticos, pero sin embargo que sí tienen una influencia determinante en el precio final del producto. Y de esta forma también el banco nos cobra intereses por el dinero que pedimos prestado. Ese es el precio, los intereses, basado en la tasa de interés, que es un método, una forma de fijar los precios y de esta manera entrar en el mercado. Cuando es monopolio y es del gobierno, los precios se fijan en base a lo que serían las políticas directamente de ese monopolio. Cuando son oligopolios, bueno, se ponen de acuerdo dos o más empresas que son las más fuertes y son las que establecen y fijan los precios. Pero cuando entran dentro del mundo de la competitividad, ahí es totalmente diferente, porque ya no están orientados los precios a una serie o número de empresas, sino que ya son competitivos, donde entran muchas empresas, pequeñas, medianas y grandes, donde van a tener que buscar su mejor calidad, el mejor equilibrio para lograr los productos finales y sobre todo obtener esas ganancias y esos márgenes. El precio, por ejemplo, de conducir un automóvil por alguna de las autopistas, pues se le llama cuota. Todo tiene precio, todo tiene un costo y todo es parte de lo que las empresas tienen que asegurarse para poder lograr los objetivos que pretenden. Ese coche, bueno, tiene que ser asegurado, y ese aseguramiento pues también tiene
un costo, un precio al aseguramiento de ese coche, pues se le denomina prima. El precio de un ejecutivo es su sueldo y es el precio que le pone a sus servicios para desarrollar sus actividades profesionales y generarle a la empresa utilidades y organizar lo que sería el proceso administrativo, ejecutivo o financiero de un proceso de comercialización. El vendedor igualmente tiene su precio al pagársele una comisión por sus servicios y es tener la mayor cantidad de ventas para generar mayor renta hacia su persona, hacia su actividad profesional y para darle mayores márgenes de ganancias a las empresas. Es un intermediario y tiene su precio. Por último, aunque algunos economistas no estén de acuerdo y no les gusten estos términos, todos sentimos, ¿verdad?, que los impuestos que pagamos es un precio por la capacidad que tenemos, o también le podemos llamar el privilegio de tener ingresos. Sin embargo, los economistas lo ven desde otro punto de vista. Sin embargo, también ese privilegio es parte del proceso de la sociedad, donde los precios van a buscar siempre un acomodo. Entonces, los productos no solamente están basados en los costos de la materia prima, en los procesos operativos, sino que también es muy importante conocer y saber que los servicios que son los que prestan los profesionistas o los técnicos o los obreros para producir los bienes, también están sumados a esos costos. Vamos a hacer una clasificación, vamos a ver cuáles son sus convenientes o inconvenientes y cómo dentro de un sistema capitalista vienen esos cambios, esas transformaciones que tienen que tomarse en cuenta como variables para poder hacer la fijación final de los precios. Es importante estudiar la estimación de costos, porque los costos de una empresa son de dos tipos. Vamos a tener que son los fijos y son los variables. Los costos fijos también son llamados gastos generales. Estos gastos generales son costos que no varían con la producción ni con los ingresos por ventas. Estos costos, como su nombre lo dice, van a ser permanentes y se van a mantener independientemente del porcentaje de la producción o de la productividad inclusive. Una empresa debe pagar facturas cada mes por conceptos de renta, de calefacción, de intereses, de salarios, de luz, de todos los servicios que le son necesarios para la producción de sus bienes. Estos costos entonces son constantes y permanentes. Es una de sus principales características. Por otro lado, en contraste, los costos variables son los gastos que van a ser distintos en la medida que la relación de la producción esté con los volúmenes de los bienes y servicios, y estos serán nulos cuando la producción sea igual a cero. Entre mayor cantidad de producción y de tiempo en esa producción es en la medida en que los costos van a incrementar al ser variables. Entonces, de ahí que vamos a conocer y estudiar desde el punto de vista económico la ley de rendimientos decrecientes. Llega un momento en que el costo de los productos llega a un precio determinado, que si se produce una unidad más, el costo sería mayor. Entonces ese es el punto de equilibrio o el punto máximo de producción óptima para no tener pérdidas o para no tener mayores gastos en los costos y de esta manera que vayan a influir en los precios. Por eso es bien importante conocer y saber cómo se clasifican los diferentes tipos de precios en función de los costos. Aquí tenemos en esta gráfica que ustedes están viendo
una clasificación que nos va a ayudar a orientarnos, es orientativa. Hay muchas clasificaciones de cómo se fijan los precios basados en los costos, pero tenemos que saber que de acuerdo a la variabilidad de su producción, de acuerdo a el número de productos que se vayan a fabricar, tienen que estar relacionados directamente con los costos variables o los costos fijos que ya vimos anteriormente. Por otro lado, tenemos por la afectación a los productos o a los servicios. Los productos o los servicios pueden ser directos o pueden ser indirectos. De esta manera vamos a ver que su afectación directa va a tener que ver con procesos inflacionarios, con procesos de devaluación de la moneda, ¿no? En forma indirecta es cuando el efecto multiplicador de los energéticos es mayor o cuando la escasez de una materia prima es evidente o latente por la misma naturaleza. De esta manera, entonces, son indirectos los costos. También hay una clasificación por tomar parte o no del producto o servicio. Una vez que es adecuada a lo que en este caso los elementos que estén directamente relacionados con el producto o con el servicio pueden tener una fijación del precio basada en el costo y también por los periodos en los cuales incurra ese producto o servicio en la fijación del precio. Por su naturaleza, tiene que estar directamente relacionado con las materias primas que se utilizan, con la escasez de lo mismo o por sus funciones, de acuerdo a la productividad o de acuerdo a la distribución o de acuerdo a los efectos exógenos que influyan en ese producto para la fijación del precio basado en el costo. Y por otro lado, por su forma de cálculo. La fórmula de cálculo, por un lado, tenemos el presupuesto, que es cuando se fijan o se hace una proyección de las necesidades que va a tener la elaboración de ese bien o de ese producto, principalmente relacionado con las necesidades y basado en los objetivos y metas de producción, y ahí es donde se van a determinar los costos. En otros casos hay algunos estándares donde se tienen límites y ahí es donde se va a basar principalmente el precio sobre el costo, y los que son reales, que son de corto plazo y que son en el momento, no se hacen proyecciones hacia futuro. Una vez conocido estas clasificaciones, nos va a ayudar a comprender cómo los diferentes costos tienen que ver con la fijación de los precios. En este caso, los ejemplos de los costos variables incluyen los costos de la materia prima, porque la materia prima puede escasear y entonces el costo se eleva del mismo y por eso influye en el precio. El de la hora de trabajo también, porque si no se logran los tiempos de producción, habrá horas extra y eso eleva los costos de los mismos precios. El de los envases también es importante porque los materiales, de acuerdo al costo de los mismos, es como se fijan los precios. Si los costos fijos se dividen por el número de unidades producidas, vamos a tener entonces que se obtiene el costo fijo medio. Esto lo vamos a ver en una de las gráficas para entender cómo se van sumando, se van adheriendo esos tipos de costos para poder hacer una planeación adecuada. Y en forma similar, si dividimos los costos variables, como son, dijimos, la materia prima, la hora de trabajo y lo que se refiere a las rentas de los técnicos y de los obreros que cobran por fabricar esos productos, vamos a tener que los costos variables por el número de unidades producidas se va a calcular en el costo variable medio.
Y ahí tenemos entonces la planificación y el estudio de los costos totales. De esta manera se van a clasificar y se van a dividir por las unidades para lograr establecer la fijación de los costos de los precios de los mismos. La relación entre las clases de costo fijo medio más el costo variable medio nos van a dar como resultado el costo total medio, que se ilustra en esa gráfica que ustedes en este momento están viendo. Vamos a ver cómo el comportamiento de estas gráficas está relacionado con la suma de esos costos. La curva es muy similar del costo variable medio con el costo total medio. En la medida que en costo, el costo fijo medio baja, el costo variable medio sube. Y en la medida que el costo variable medio baja, el costo fijo medio sube. Pero al final de cuentas, la suma de los costos variables, como todas las materias primas y todos los insumos que adquiere la empresa para fijar los precios en el proceso productivo, van a tener como consecuencia la suma de los costos totales medios y se van a conocer por unidades. Como también muestra la gráfica, en algún punto el costo variable medio empezaría a subir como consecuencia de las deseconomías en escala. ¿Qué son las deseconomías en escala? Bueno, pues típicamente estas incluyen salarios más altos por el pago de horas extraordinarias de los trabajadores. Y esto, desde luego, en un sistema capitalista trae consecuencias graves porque al final de cuentas el consumidor final siempre viene pagando los costos totales de toda la producción por unidad. Y nos referimos también a lo que sería el mix de mercado, donde los elementos que lo constituyen pues van a influir en el precio final. Si la publicidad de un producto es de lujo y es muy cara, pues desde luego que eso se va a sumar al costo del envase, al costo de la distribución, de la producción, de la mano de obra. Entonces, nada más que ahí es donde es importante que la inversión de los empresarios de comercialización y de producción estimen adecuadamente el tiempo. Por eso vamos a ver otro tipo de variable, como sería el costo sobre el retorno de la inversión, que nos va a ayudar a comprender y saber ese producto en qué momento va a ser comprado por el consumidor y pagado por él mismo, y de esta forma poder saber el tiempo y el costo del mismo sumado a la producción total. Se va a hacer una estimación de cómo los costos fijos y variables influyen dentro del precio. Por ello mismo también vamos a ver cómo el costo variable medio tiende a subir más rápidamente que el costo fijo medio. Cae el costo total medio y también sube. Todas estas pautas de costos, las organizaciones y las empresas naturalmente están interesadas en identificar el punto en el que el costo variable medio está en su mínimo. Sin embargo, por ello necesariamente no significa que la organización determinará la producción en ese punto. ¿Por qué razón? Bueno, porque puede ser el caso en el que el mercado esté dispuesto a pagar un precio unitario más alto para asegurar el abastecimiento del producto. Ahí es donde está el punto marginal y donde es importante saber en qué punto es ese tipo de incertidumbre en el que tiene que conocer y tener las bases para poder establecer adecuadamente ese precio. Las organizaciones comerciales y las empresas de distribución raramente se centran exclusivamente en el comportamiento de los costos para determinar los precios.
De ahí vamos a ver la riqueza y el tipo de estrategias que podemos utilizar dentro del mix de mercado, porque también toman en cuenta la demanda probable y los ingresos que derivan de ella. Por eso es importante conocer y saber cómo se puede mezclar la mercadotecnia con los procesos de producción y de esta forma tener otras alternativas diferentes que sean más flexibles y que no solamente esté basada en los costos, porque si no sería muy lamentable la fijación de precios que estarían muy altos para los demandantes y para los consumidores finales. Por lo tanto, entonces no habría márgenes de ganancias para las empresas y los consumidores finales no podrían satisfacer sus necesidades y tendrían que irse a la compra de productos o bienes complementarios y no habría una armonización entre los mismos. Dentro de la gama de los posibles precios determinada por la demanda del mercado y los costos de la empresa, estas deben tomar en cuenta los costos, los precios y las posibles reacciones tanto de los competidores como de los compradores. Por eso es bien importante que el estudio dentro de la mezcla del mercado esté combinado con la fijación de los precios basados en los costos. Entonces esto es importante conocerlo y les voy a exponer una gráfica para que vean de qué manera podemos salirnos de ese estatus. Mientras que tenemos los elementos del mix del mercado, donde vamos a poner en un mundo de interrelaciones, tenemos el producto, su diferenciación la va a hacer con el precio, porque ya dijimos que el precio genera ingresos. Tenemos la promoción y tenemos la publicidad. Vamos a ver cómo se interrelacionan unos elementos con los otros. Y no podemos desligar uno del otro. Aquí estamos estudiando el precio desde el punto de vista de los costos. Y vamos a ver que hay poco margen dentro del campo económico porque están expuestos los costos a una serie de variables. Decíamos que uno de los aspectos principales dentro del precio basado en los costos deriva de los costos fijos y de los costos variables. Entonces, aquí ya encontramos aspectos exteriores que influyen dentro del medio ambiente, del mercado, y que traspasan estas barreras donde influye ya la economía, donde influyen las finanzas y todas las variables macroeconómicas que influyen dentro de la industria y de la empresa. El precio entonces tiene variables menos flexibles dentro de los costos, pero para poder encontrar el precio desde un punto de vista del equilibrio, que es otra de las clasificaciones, vamos a encontrar alternativas diferentes en el costo del producto, la promoción y la publicidad. Esto nos va a ayudar a entender y tener algunas estrategias diferentes que se van a combinar para poderle darle al precio una mayor variabilidad. Y esa mayor variabilidad nos va a permitir a nosotros como profesionistas dentro de la mercadotecnia saber que nos podemos
salir de los parámetros estrictamente económicos y financieros. Inclusive una empresa, cuando tiene problemas de ganancias o de utilidades menores, recurre a la promoción y a la publicidad para lograr los objetivos financieros de las ventas. Y a pesar inclusive de que exista crisis financiera o que exista baja en la bolsa de valores y cotiza la empresa, entonces esto ayuda muchísimo a través de la combinación del mix del mercado. Por eso es importante que sepamos combinar ambas, pero también es importante saber cuáles son los parámetros de los costos en la fijación de los precios. Entonces vamos a seguir con las otras clasificaciones para poder entender mejor este fenómeno. De ahí podemos ver cómo la oferta de la empresa es similar a la de un competidor importante. ¿Por qué? Porque la empresa tendrá que poner un precio cercano al del competidor por los estudios que haga directamente de mercado y seguimiento del mismo, o perder ventas. Si la oferta de la empresa es inferior, la empresa no podrá cobrar más que el competidor. Entonces tiene que buscar un punto de equilibrio, pero siempre buscando ese estándar dentro de la variabilidad de la fijación de precios. Si la oferta de la empresa es superior, podrá cobrar más que el competidor. Sin embargo, la empresa debe tener presente que los competidores podrían responder con un cambio de precios. Si bajan los precios, entonces cambia la estrategia y ahí es donde vienen una serie de resultados diferentes a los que han estudiado. Por eso es muy interesante ver este tipo de combinaciones. Por ello, los métodos basados en los costos, hay alguna clasificación. El precio mínimo o límite es el que le corresponde al costo variable unitario, ya que debajo del valor de este se puede comercializar el producto y puede haber una mayor flexibilidad en el mercado. En cuanto al precio técnico, equivale al costo total unitario y permite cubrir costos fijos y variables. Sin embargo, el beneficio es nulo. Sin embargo, también cubre los costos. El precio objetivo es el precio que permite obtener una determinada tasa de rentabilidad sobre el capital invertido y se va a saber el tiempo en el que se va a recuperar y el producto de esta inversión y sobre todo cuándo se va a vender ese producto y el precio para lograr no solamente los costos, sino superar también el precio técnico y el precio unitario. Aquí en esta gráfica nos ayuda a conocer los márgenes y cómo están directamente relacionados con lo que serían los costos. Cuando el costo es unitario, se va a dividir lo que serían el precio en los costos de la producción de todos los productos. El bruto o costo, donde la materia prima, ¿verdad?, va a estar relacionada con el precio de los productos basado en el costo de la materia prima, de los insumos y de todos los aspectos relacionados con los servicios técnicos de los trabajadores y de los técnicos y ejecutivos que prestan sus servicios y se suman al precio del costo del producto. También ahí ya haciendo la diferenciación y quitando todos los costos de esos servicios, vamos a tener lo que es el precio neto del costo. Y el sobrecosto es cuando se tienen que establecer precios superiores a los programados o establecidos de acuerdo a las circunstancias del medio ambiente que se presenten. De esta manera vamos a tener que los márgenes en el punto de equilibrio es donde los costos igualan a lo que serían las ventas, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles son esos márgenes
en base a un estudio de los otros métodos, en el cual vamos a ver el precio óptimo. El precio es el que permite alcanzar el objetivo de maximizar el beneficio. Quiere decir esto que la cantidad es igual a el costo menos la venta multiplicado por el producto y nos da el beneficio. El método del costo plus nos va a permitir calcular el precio de la venta aplicando un margen de beneficio sobre el precio base en donde se fijaron los costos originales. Y posteriormente el margen de beneficio se va a aplicar sobre el precio de la venta a fin de conocer el límite que se tiene para aplicar los diferentes descuentos. Estos métodos nos van a ayudar complementariamente con otro tipo de métodos que vamos a ver en otras unidades y que nos van a ayudar a comprender mucho mejor por qué los costos están relacionados en la fijación del precio en base a los costos variables y a los fijos. Estos sumados nos van a dar el costo total, pero tenemos que buscar la marginalidad, buscar la parte del margen que nos pueda ayudar al precio a tener esas utilidades y estudiar también el costo variable total que nos va a ayudar a conocer y a poder aplicar métodos para que la materia prima y los insumos puedan ser adecuados a los precios finales. Y el costo total de la producción también con el estudio de los competidores, siempre y cuando los precios estén en un margen establecido. El método del costo total consiste en determinar el costo sumado de todas las unidades en las que se adquiere el producto, incluyendo todos los procesos de distribución, como son los fletes, las maniobras, los impuestos de importación y todos los disponibles en los registros contables del área financiera. El paso siguiente es sumar todos los gastos de las ventas administrativos, incluyendo la parte de la operatividad, estimándolos al costo total, y al adquirir el producto se suman todos ellos y de ahí se saca el costo total. Después se calcula el costo unitario, que son todos los costos totales divididos entre las unidades totales que se espera vender, y de esta manera se va a estimar en una forma más adecuada lo que sería el costo unitario. Posteriormente es determinar el margen de utilidad, el cual se expresa como un porcentaje del costo. El porcentaje del costo va a ser deducido o sumado en el proceso de la venta final y de esta manera se va a obtener el resultado. Y por último, la cantidad de margen de utilidad se va a sumar al importe del costo unitario para obtener el precio de venta. El precio de venta es aquel en el que es adquirido por el consumidor y se le llama el costo final. En cuanto al costo variable total, este método hace énfasis principalmente en la distinción entre los costos variables y los fijos, porque aquí determina el precio del producto. Al conocer los costos fijos y los costos variables, de acuerdo a la programación de la producción, eso nos va a ayudar a utilizar este método como costos variables, incluyendo la cantidad en la cual se agrega al margen de la utilidad. Todos estos conceptos variables de producción, como son las ventas, la administración, todos los gastos de operación en el importe de los costos, nos va a llevar a conocer los costos fijos de producción, la venta y la administración, así como la utilidad deseada, incluyendo ese mismo margen, y este nos va a dar un mayor conocimiento sobre la probabilidad o sobre el retorno de esa inversión en los costos. Y los costos totales de producción
del bien están considerados como costos del producto que incluyen en la cantidad de los costos a la cual se agrega el margen de utilidad. Los gastos de ventas y administrativos estimados y la utilidad deseada están incluidos en el margen de la utilidad. Una vez esto incluido en el margen de la utilidad, pues vamos a tener la estimación más precisa y la toma de decisiones en la fijación basada en los costos va a ser mucho más adecuada y va a tener un menor margen de error. El porcentaje del margen se determina en la siguiente fórmula y tenemos como el porcentaje del margen de utilidad es igual a la utilidad programada, planeada o la que ha sido deseada por la empresa y sumando los gastos de venta y administrativos. Esos dos costos se suman a los costos de producción total y ahí vamos a obtener el porcentaje del margen de utilidad y en ese caso son mucho más precisos el establecimiento de los costos. Vamos a ver las ventajas y desventajas de por qué los costos en la determinación de los precios. Y una vez estudiados, vamos a hacer un comparativo para que se tomen mejores decisiones. Una de las principales ventajas en las economías de escala y en las que hay mayor aprendizaje potencialmente son las que no están explotadas. Aquellos productos donde la materia prima sea menos escasa es donde se va a tener mayor posibilidad porque los precios de los costos van a ser menores. Aquí las estrategias van a apuntar a aumentar la cuota del mercado, nos dará una ventaja de costos contra los rivales más pequeños y menos experimentados que no podrían alcanzar las cuotas. Sin embargo, bueno, pues hay una competencia feroz, decíamos al principio, y eso, pues desgraciadamente o favorablemente para las empresas que tienen mayor posibilidad de inversión son las que van a obtener las mayores utilidades y aquellas que conocen mejor el mercado. No necesariamente son las grandes empresas multinacionales, sino también empresas pequeñas y medianas que tienen un estudio muy especializado del mercado. Sin embargo, vemos que el mercado, al estar en crecimiento, va a haber una posibilidad de que otras empresas también puedan lograr la misma posición de los costos. Por eso les decía que no necesariamente son las otras empresas. El segundo punto de ventaja es que la naturaleza del producto va a limitar las oportunidades para mejorar el valor percibido. Bueno, en esta circunstancia vamos a ver que hay mayores oportunidades de crear valor disminuyendo el costo que tratando de aumentar el valor de lo percibido. Entonces esto es una gran ventaja y hay que tener presente que los atributos y características que diferencian unos productos de otros no se van a limitar al producto, sino también a la ubicación, a la logística de la distribución, así como a los servicios de postventa en los procesos de distribución. Otra de las ventajas importantes tiene que ver con los consumidores y su sensibilidad al precio, ya que ellos no van a pagar un sobreprecio por mejoras en la calidad, el desempeño o la imagen, porque eso se hace a nivel operativo y donde trae las consecuencias es cuando los consumidores no están dispuestos a pagar ese tipo de sobreprecio. El bien es un producto de búsqueda. Esto es que el consumidor va a evaluar esas características o ese plus del producto al momento de comprarlo y ahí es donde va a tomar la decisión de pagar el costo del mismo. Si los compradores pueden discernir entre diferentes ofertas, pues obviamente que ellos van a buscar otras complementarias y entonces eso se puede convertir en una desventaja. Otra ventaja es que el consumidor típico está dispuesto a pagar
un premio por atributos o características que aumenten el valor de lo percibido. Entonces ahí no les importa el precio y el costo va a ser cubierto, y desde luego va a haber una armonización en el precio porque va a satisfacer las necesidades de los consumidores. En las economías de escala es importante saber que en la medida que son explotadas es donde hay mayores posibilidades. Sin embargo, también hay que ver un tipo de diferenciación vertical y otra horizontal. La parte de la diferenciación vertical es cuando un producto es sin ambigüedad mejor o peor que los otros productos de los competidores en todos los atributos de diferenciación relevantes. Quiere decir que este producto es mucho mejor en todos los sentidos entre un competidor y otro. En la diferenciación horizontal vamos a ver cuándo es igual, hay una igualdad de precios en los productos, no necesariamente en el universo de los mismos, pero los consumidores prefieren el producto de una empresa a productos de la competencia. Ahí ya estamos hablando de preferencias y no de necesidades. Y la diferenciación horizontal tiende a ser fuerte cuando los consumidores no tienen preferencias uniformes, hay una gran variabilidad en sus preferencias y bueno, disponen de ese margen de flexibilidad en los atributos y en las características para evaluar en forma global a los productos que van a consumir. Y ahí tenemos a la diferenciación que es vertical y horizontal, y la integración es cuando hay esa armonización y en la cual se comportan en forma pues más permanente y constante la compra de los consumidores. La diferenciación horizontal tiende a ser débil cuando el producto es simple y solamente algunos de los atributos fácilmente priorizables tienen la importancia de la decisión de compra por parte de los consumidores, siempre y cuando satisfagan las necesidades de todo el proceso que hemos estado viendo, desde lo que es la producción, pasa por la distribución, por la promoción y finalmente llega a la satisfacción del consumidor final, teniendo como objetivo la compra del producto. Y finalmente hacer un esquema, el que están viendo ustedes ahí en la pantalla, donde el tipo de ventaja competitiva tiene que ver con la alta elasticidad del precio y con el costo de los productos. Si la ganancia o cuota es más que proporcional a la reducción de los precios, busca una cuota a través de la agresividad de los mismos. Y en la diferenciación va a haber una pérdida de cuota más que proporcional cuando el aumento de los precios buscan una cuota mediana. Y finalmente la baja de elasticidad del precio nos llevan a saber que la ganancia de esa cuota es menos proporcional que la reducción de los precios. Y la diferenciación entre la baja estabilidad nos da como consecuencia la pérdida de cuota menos que proporcional al aumento de los precios. Busca un margen mediante el aumento de los precios. Y ya finalmente, explotando una ventaja de los costos, una empresa tiene muchas mayores ventajas en la medida que la diferenciación es horizontal y que es mucho más fuerte en la competitividad. Y esa explotación nos ayuda a ver la diferenciación entre unos productos y otros en la base del precio, pero principalmente en la calidad. Y por último, esta diferenciación nos va a permitir conocer que los consumidores son mucho más sensibles al precio que a la calidad de los productos. Finalmente, los inconvenientes se van a basar en la fijación de los precios. Si tenemos variables como la inflación alta, tenemos que utilizar tácticas orientadas al costo o tácticas orientadas a la demanda de acuerdo a las circunstancias que se tienen. Por último, los inconvenientes que con un alto volumen de ventas en un artículo con un bajo margen de utilidad puede hacerlo mucho más rentable, pero cuando es mayor el costo es mucho más difícil
que los bienes o productos se vendan y no siquiera se obtengan no las utilidades, sino los costos principalmente. La fijación de los precios por cotización de demanda tienen como inconveniente que las empresas que demanden más o busquen en la demanda tienen que bajar los precios. Y la fijación de precios a escala tiene que ver con una táctica de precios en la que los precios de venta final reflejen el incremento de los costos incurridos, y bueno, para esto también tiene que haber una fijación de precios equilibrada. Y por último, gráfica nos dice cómo el incremento del precio está relacionado con los costos y de tal manera trae como consecuencia el decrecimiento de la demanda, y para ello el incremento de los costos de producción tiene que ir relacionado también con el proceso de oferta y demanda. Como conclusión, se debe mantener un margen bruto fijo y un equilibrio para que los consumidores finales logren adquirir el precio adecuado, y sobre todo que las empresas distribuidoras y comercializadoras obtengan su precio ideal, básico, y sobre todo que obtengan las ganancias y las utilidades. De esta forma llegamos a esta conclusión y al punto de equilibrio en el que las empresas y los consumidores entran en un punto de equilibrio en la fijación de los costos de los precios. Aquí terminamos. Muchas gracias.